para el miércoles que viene, si hay alguna consulta que surja de los disparadores que planteemos hoy, poder evacuar esas dudas o consultas que efectúen los oyentes. Básicamente, bueno, sabemos que el contrato de locación es lo que nosotros conocemos como contrato de alquiler. Por lo general lo que sucede en las ciudades, en todas las ciudades de Argentina, se hace a través de las inmobiliarias, que son los intermediarios entre el locador, que sería el propietario de ese inmueble que se alquila, y los locatarios, que son los conocidos vulgarmente como inquilinos. Sabemos que esos contratos, como todo contrato para Argentina en el Código Civil, están regulados por lo que se llama la autonomía de la voluntad, que es esto que nos permite libremente entre las partes pactar algunas cuestiones que los vamos a plasmar en ese contrato a través de las diferentes cláusulas que componen, digamos, este escrito de contrato. Es importante saber que esta autonomía de la voluntad, esta posibilidad de pactar libremente, no tiene que ir en contra de las leyes. Hay ciertas normativas, que es la ley de locaciones inmuebles en la Argentina, y combinada con la normativa del Código Civil y Comercial, que establecen algunas pautas mínimas o reglas generales que no podemos violar en ese uso de autonomía de la voluntad. Entre algunas consultas que surgían eran los plazos del contrato de alquiler. La ley establece un mínimo y un máximo. Un máximo para locaciones, digamos, lo habitual, que es la habitacional, de un máximo de 20 años y 50 para otros usos comerciales generalmente. Ese es un máximo, que en la realidad no está sucediendo. Se utiliza siempre el plazo mínimo que establece la ley, que es de 2 años. Eso es una modificación que se hizo no hace mucho, bueno, ya hace más de un año sí, que se estableció. Antes era común que las locaciones comerciales se hicieran por 3 años, los contratos de alquiler, y las de vivienda para uso familiar de 2 años. Ahora ya hace un tiempo se unificó el plazo a 2 años mínimo. Estamos hablando de un mínimo. Lo que pasa es que en la habitualidad y en la costumbre se utiliza como base esos 2 años de alquiler. En el caso del locatario que tenga interés de renovar, ¿es la obligación del locatario de ya avisarle con algún tiempo, con anticipación, de renovar general, el contrato? Lo que se pacta, digamos, son las formas de extinción de un contrato de alquiler. Es obviamente la extinción de este plazo, que es lo que estás planteando vos. Se cumplió el plazo de 24 meses, o la rescisión anticipada por parte de alguna de las dos partes, del locador o del locatario. En el caso de que se finalice el contrato, en realidad lo que sucede es que generalmente entre la inmobiliaria que interviene, el martillero, consulta si se va a hacer una renovación del contrato. Eso, digamos, en la habitualidad. En el caso de que no se manifieste nada, se supone que el contrato es hasta el 31 de agosto, el 1 de septiembre, yo locatario debo dejar ese inmueble que alquilé. Es mi obligación, porque el contrato estaría extinguido al 31 de agosto, poniéndonos un ejemplo. Sí. Y con respecto al monto que uno entrega al iniciar un contrato, tiene un nombre, pero es una... En general, lo que se está pidiendo, que eso está, digamos, regulado, y hay toda unas posibles modificaciones, pero digamos, lo que rige actualmente es, las inmobiliarias lo que están haciendo, están pidiendo el mes de adelanto de alquiler. Viste que se habla siempre de los 3 meses de que me piden de alquiler. Uno generalmente es el mes adelantado, el que uno ingresa. Yo contrato a partir de septiembre, me van a pedir septiembre adelantado, del 1 al 10, generalmente son los que se pactan. La generalidad de los contratos nos figura que tenemos que pagar por mes anticipado, se dice del 1 al 10. Después, la comisión inmobiliaria, y en algunas te piden ese mes de depósito garantía por posibles inconvenientes que surjan de este contrato de alquiler. Generalmente se imputa luego ese depósito o garantía en cuestión de alguna avería que surja del inmueble una vez que se finaliza el contrato, ¿no? Que una vez que se finaliza el contrato, se hace antes de la entrega de la llave, se supone que el locador o la inmobiliaria controla si vos devolvés ese inmueble en iguales condiciones que lo recibiste. Si surge que hay algún desperfecto que sea imputable al locatario, podrían hacerte una retención, en realidad no devolverte el depósito, tienen que arreglar, no sé, las persianas que se rompieron, y en vez de devolverte ese mes de depósito, que es una garantía, lo van a utilizar e imputar para ese arreglo de las persianas que vos supuestamente las recibiste en estado de conservación y la posibilidad del uso y goce que corresponde a una persiana.
Eso. Una de las preguntas, ¿no? Porque del otro lado tenemos así como bastante gente que alquila. Nos entregan un departamento, ¿no? Y ponele que al mes el departamento se le rompe la grifería. Y tal vez la grifería del baño, de la cocina, sean instalaciones viejas. ¿Eso por quién corre cuenta? ¿Por el que alquila al mes o ya por el dueño? En realidad hay que ver, primero siempre, por esto que yo hablaba del auto, por eso hacía hincapié en la autonomía de la voluntad, hay que ver qué se pactó en el contrato de alquiler, porque generalmente hay tipos que las inmobiliarias utilizan el mismo contrato para todos, pero puede haber especificaciones y hay que leerlo bien antes de firmar, a ver qué se establece en ese contrato. En este caso que vos planteas puntualmente, entendería, por eso habría que leer bien cada contrato en particular, pero en general que tendría que hacerse cargo el locador, sí, el dueño, porque eso demostrando, ¿no?, que esa avería no corresponde a que yo locatario, no se dice el uso indebido de esa grifería y la rompí. En el caso que fuera por el uso, esto vos me estás planteando que es vieja, que por ahí es una instalación antigua y se rompió por el paso del tiempo, se tendría que hacer cargo el locador porque a mí me impide como inquilino el uso y goce normal y habitual en este caso del baño, por ejemplo, claro, o para poder en una cocina. En ese caso sí, lo que pasa que por lo general se pacta que yo tengo que primero notificar por lo general a la inmobiliaria, a través de la inmobiliaria al dueño, al locador. Y de ahí se establece también que me autoricen a realizar ese cambio, por ejemplo, de grifería, en este caso puntual, o que se va a hacer cargo el dueño de contratar primero comprar la grifería nueva y hacer todo, pagar la mano de obra. Eso generalmente se pacta, que estos arreglos en el contrato, quién se hace cargo y de qué manera se notifica. Eso tiene todo un procedimiento que por lo general está en el contrato de alquiler. Por eso es importante leer las cláusulas del contrato cuando uno está por alquilar. Porque ¿qué pasa? Por lo general uno está contento porque consiguió una casa, más con, digamos, una casa en precio, todo lo que conlleva buscar un lugar para alquilar. Y por lo general, por la ansiedad de poder mudarse o instalarse, no termina leyendo bien las cláusulas del contrato y a veces firmamos y lo que firmamos ya está. Por eso es importante ver eso también. Otra cosa que me quedó del tema anterior era que hay muchas inmobiliarias que no piden este mes de depósito y te hacen firmar un pagaré en concepto de ese depósito. Que hay varias inmobiliarias de Olavarría que a mí me parece que es importante porque a veces uno no tiene los 3 meses de alquiler para poder firmar ese contrato y mudarse. Entonces hay inmobiliarias que lo están haciendo no solo por el uso y costumbre que siempre lo han hecho, sino también porque comprenden la situación económica por ahí que uno puede estar pasando, que se está viviendo, y han optado por la firma de este pagaré en concepto de depósito. Entonces, con un mes de adelantado, y muchas inmobiliarias también te piden, te dejan, digamos, pagar su comisión en 2 o 3 cuotas, te permite el ingreso al alquiler, obviamente, en forma más accesible. O sea que también las inmobiliarias lo que estamos viendo es que están dando posibilidades a los futuros inquilinos que tal vez no llegan a juntar estos 3 meses, digamos, que se tienen que abonar al momento de ingresar, más sumando la presentación de las garantías. Claro, porque generalmente te piden, obviamente, primero... hacen una evaluación, digamos, también del posible inquilino. Si vos tenés un recibo de sueldo porque trabajás en relación de dependencia, las 2 garantías que te piden que también tengan un recibo de sueldo, a veces también aceptan que pongas en garantía una propiedad, el fiador, digamos, que esta garantía sí, no tiene una relación de dependencia, pero sí tiene una propiedad. Eso cada inmobiliario lo va evaluando, digamos, es una evaluación del posible inquilino y de los fiadores. En el caso que evalúen que vos no estás o que sos un posible inquilino que no vas a cumplir con las obligaciones con las que te vas a comprometer, seguramente o no te la alquilen o te pidan otro tipo de garantías. O inclusive, bueno, hasta un depósito. No es lo mismo no es lo mismo tener
trabajar en relación de dependencia, demostrar ingresos para firmar ese contrato y aparte tener buenas garantías. A veces es recomendable tener un intermediario que vele por las condiciones del inmueble en vez de directamente tratar con la persona, con quien está alquilando. Y en realidad para el locador es lo más conveniente, creo, es una opinión no personal, tener una inmobiliaria, que es quien te va a administrar, quien va a tratar con el inquilino, en el caso que sucedan lo que Ezequiel planteaba, algún desperfecto en la vivienda, poder intermediar. Eso también depende de cada dueño, de las condiciones también, de las herramientas que tenga para poder defenderse contra algunos incumplimientos por parte del locatario. Porque si bien, bueno, generalmente cuando uno trata estos temas de locaciones, las consultas surgen desde el lado de los inquilinos, sí, que quizás sí tengan los derechos, o se considere por ahí que tengan más vulneración de derechos en cuanto al reconocimiento de algunas cuestiones, pero también los locadores surgen, por ejemplo, un caso típico es el tema del agua. Cuando todos sabemos que el medidor de agua, en los contratos de alquiler se pacta que los servicios se tiene que hacer cargo el locatario, el que alquila, luz, agua, gas. El tema del agua es que el medidor siempre continúa a nombre del dueño del inmueble. Y creo que en varios casos, en el 80% de los casos que dejan esa deuda de agua, se rescinde el contrato o se extingue el contrato, la inmobiliaria a veces, bueno, el inquilino se va, te deja los comprobantes de que pagó, pero después surge una deuda de agua. Y la verdad que es complicado lograr que ese inquilino que ya dejó la vivienda reconozca esa deuda de agua. Por eso también y esa deuda le queda al dueño de la vivienda, que es diferente con el gas y el agua, porque el gas y la luz, porque es propio de la persona, está a nombre de la persona que alquila. Entonces, del que alquila. Entonces vos das de baja el servicio y cuando querés pedir medidor, como se dice habitualmente, en otra vivienda, en la nueva vivienda que alquilaste, te va a surgir esa deuda. Pero el del agua nunca te va a surgir porque siempre está en cabeza del titular del inmueble. Lorena, ¿tenemos algún enlace, algo de aquellas personas que quieran comunicarse con vos, evacuar alguna duda o una atención, en este caso? No, cualquier cosa a través de ustedes, y si no, bueno, mi celular, pueden mandar el que quiera también WhatsApp, si no, a veces por ahí se puede complicar de acuerdo a qué esté haciendo, que pueda atender, pero es 15 58 23 29, y bueno, también está la dirección del estudio, es Hornos 2829, pero bueno, generalmente uno lo que hace es que prefiero que me llamen por teléfono para pactar alguna entrevista, pero si no, a través de este espacio es interesante, podemos seguir trabajando la semana que viene por ahí con casos más puntuales que para analizar, que han sucedido, que yo he trabajado, digamos, desde el estudio, para poder dar como ejemplo y que, bueno, que surja como disparador a dudas que tengan los oyentes. Claro, justamente hay hechos, nos han enviado mensajes que no es tal vez justo no es la barría, pero algunos casos puntuales, por ejemplo en Mar del Plata, que tienen zonas donde mucho arbolado, y bueno, y el tema de si el seguro cubre el locatario, entre el locador, y a veces tener puntualmente en los contratos, ante una fatalidad, una situación, quién debe hacerse cargo de los gastos, o en el caso de... Claro, por eso a veces uno va aprendiendo, no tanto el locador, inclusive a veces también a las propias inmobiliarias, es de la experiencia que te va surgiendo. Por eso el locador, si decide no tener una inmobiliaria, un martillero de intermediario, o inclusive a veces algún estudio de abogado que puede dedicarse a ofrecer esos servicios de realizar el contrato y hacer un seguimiento, es importante tener herramientas como para poder a veces desligarse de algunas responsabilidades, porque si bien uno como dueño tiene derecho a ingresar a la vivienda por algunas cuestiones puntuales, yo no puedo estar constantemente todos los días yendo a molestar a mi inquilino para poder ver si podó un árbol, si hizo lo que... Eso después se constata más adelante, cuando me hacen entrega de
me hacen entrega de la vivienda o hay alguna denuncia de tipo, no sé, se cayó un árbol al lado y de daños y perjuicios, que obviamente me van a terminar haciendo cargo a mí, locador. Pero tendríamos que ver si en ese contrato de alquiler el inquilino se comprometió a podar durante los meses que se depoda los árboles que había en la vivienda. Pero por eso yo digo, de la experiencia a veces va surgiendo todo lo que tenemos que volcar en un contrato, que esto es lo que yo te digo, la autonomía de la voluntad, porque el código no me dice, los árboles se tiene que hacer cargo fulanito o fulanita, sino yo lo puedo pactar dentro de ese contrato de algunas de las cláusulas como obligación del locador o del locatario. Bueno, Lore, nos encontramos el próximo miércoles. Sí. Así que bueno, espero, la idea igual el miércoles que viene es seguir con este tema de locaciones. Vamos a tratar algún tema puntual de un caso, digamos, de casos que yo he estado interviniendo que son de habitualidad, y después sería interesante también, igual si bien falta, podemos tratar el tema de locaciones, pero ya específicas, que son las de turismo. Dale. Por ahí, bueno, y después también lo que nos quedaría ver un poco lo que tiene que ver el defensa del consumidor, cómo intervendría en defensa de los inquilinos en temas de contratos de alquiler. Excelente. Así hablábamos con Lorena Gorosito. Nos encontramos mañana jueves a partir de las 7 de la mañana para hacer una nueva edición de la primera mañana informativa de Cadena 103. No se despeguen, que ya comienza el cricket.